Buenas tardes, estamos aquí con Carlas Folguera, nada más y nada menos, maestro y pedagogo, consultor y actualmente acompaña en procesos formativos en el alto rendimiento a deportistas, entrenadores de élite y evidentemente tiene una gran trayectoria no solo como deportista profesional, sino actualmente como profesional, ya que durante 16 años ha sido director de la Masía del Fútbol Club Barcelona, creador y director durante 3 años del programa formativo Masía 360, y donde podríamos destacar numerosos hitos como que es conferenciante a nivel nacional e internacional sobre temas de educación y deporte, valores en el deporte y sobre las claves del alto rendimiento en el deporte, pero evidentemente no podríamos pasar esta oportunidad y destacar su trayectoria deportiva, ya que en 1993 fue escogido finalista mejor deportista nacional en la Gran Gala del Deporte, 11 veces campeón de la Liga Española de Hockey y Patines, medalla de plata en las Olimpiadas de Barcelona 92 y campeón del mundo en San Juan, Argentina. Muy buenas tardes, Carlas. Y bueno, gran amigo y compañero y disfrutar de este proceso juntos. Muy buenas tardes, es un auténtico placer poder encontrarme contigo después de muchísimo tiempo, pero que últimamente, por suerte, estamos compartiendo muchos proyectos comunes y un auténtico placer. Sé bueno, pórtate bien y hazme preguntas interesantes que seguro que las vas a hacer. Bueno, vamos a intentarlo, a ver qué te parece, amigo. Pues fíjate, si nosotros tuviéramos que romper el hielo en esta primera entrevista, a mí me encantaría comenzar a preguntarte, ya que vamos a hablar sobre valores, ética, deporte, formación integral, sobre qué papel juegan los valores en la formación de los deportistas, tanto a nivel personal como profesional. ¿Qué opinas? Yo creo que con un papel súper importante desde el punto de vista, yo siempre hago la metáfora o la comparativa que un valor yo lo veo como una brújula, ¿no? Como algo que te tiene que llevar a buen puerto. Y dices, para el deporte, no, si al final el deporte son cantidad de experiencias que tú vas a vivir, pero que las podrás transferir a la vida, en tus mundos, en tus sistemas, sea con tu pareja, con tus amigos, con tu familia, en la empresa. O sea, entonces, para mí, un valor es algo que es preciado, que vale la pena por el que luchar, por el que aprender y que te tiene que servir un poco como de brújula para que no te vayas a buen puerto y no te vayas contra las piedras y los muros. Muy bien, y especialmente en base a tu experiencia tanto como deportista profesional y como profesional, en la actualidad y como pedagogo, ¿qué impacto crees que tiene el deporte en ese desarrollo de las habilidades sociales y emocionales en nuestros menores y adolescentes? Muchísimo. Yo creo que al final, lo que te decía antes, ¿no? Deporte y vida, vida y deporte. O sea, el deporte como escuela de vida te permite encarar muchas experiencias. Éxito, no éxito, proceso de mejora, expectativas no cumplidas, algún que otro fracaso, caer, levantarte, compartir con otros, tu valor personal, del esfuerzo, del compromiso, de la dedicación, de esa superación personal. Fíjate que en poco tiempo te estoy diciendo como muchos valores que forman parte y que si uno los tiene incorporados por entorno familiar, por el entorno de tu entrenador educador, por donde tú te mueves, te van a ayudar en todo aquello que tú hagas. Me gusta mucho incluso esta última reflexión, ¿no? La figura de las personas que envuelve la práctica deportiva del menor y, por ejemplo, ¿qué rol crees que desempeñan los entrenadores formadores en esta inculcación de valores en el deporte? Yo creo que hay uno muy, para mí, muy grande o que tendremos que intentar poner encima de la mesa y compartirlo contigo. Es que cuando alguien que se inicia en el mundo del deporte, la figura que le acompaña en este proceso solo hace de entrenador, nos dejamos muchas cosas en el camino. Si ese entrenador al cuadrado, que yo digo E al cuadrado, entrenador educador, gestiona expectativas, gestiona emociones, ayuda, acompaña, exige, pero también le da empoderamiento, le da aspectos positivos en este acompañar. Allí tenemos la clave. Y yo creo que una de las cosas que nos penaliza en el mundo del deporte, sobre todo en la iniciación deportiva, es querer correr demasiado, demasiadas prisas, poca paciencia
Y en este acompañar creo que se tienen que consolidar valores, cosas preciadas que necesitan de su tiempo y necesitan de este educo más que entreno. Y está muy bien que un entrenador sepa a nivel técnico, táctico, deportivo, pero ¿y cuán importante es el cómo se cohesiona un equipo, cómo se da valor al respeto, al esfuerzo, al compromiso, a la humildad? Estamos hablando de esto. Entiendo, incluso también me llama la atención cómo actualmente muchos de los cuerpos técnicos, incluso clubes, consideran que las familias, cuanto más lejos estén, menos problemas dan, ¿no? Pero si habláramos de los roles de las personas o de las entidades que envuelven la práctica de deporte del menor o cómo educar en valores, ¿qué rol crees que desempeñan las familias en este proceso también de acompañamiento, de inculcar valores a través del deporte? Yo creo que un valor fundamental, porque al final quienes están más horas con sus hijos es la familia. Y yo creo que influyen desde el punto de vista, como, igual que el entrenador, desde el punto de vista del propio ejemplo, de qué actitudes, qué comportamientos tienen en diferentes situaciones que compartirán con su hijo. Ya sea en la grada, ya sea preguntándole al acabar un entrenamiento o un partido, y con una pregunta tan sencilla como es, ¿has ganado o has perdido? O ¿cómo te lo has pasado? ¿Qué has aprendido? ¿Qué te llevas del partido de hoy? Ahí ya se ve un poco el grado de permeabilidad que tienen las familias con su hijo, ¿no? Entonces, si la familia se dedica a acompañar, a seguir, a apoyar, pero también a exigir. Y cuando dices, bueno, ¿exigir en qué? Exigir en puntualidad, exigir en esfuerzo, exigir en que cuando se va a entrenar no se va una hora a pasar el tiempo, se va una hora con ánimo de mejora, con deseo de progresar, de mejorar, de ser cada vez mejor deportista, de que valoren el que ayude a sus compañeros, desde su generosidad, desde su gratitud. O sea, en este acompañamiento, en estos valores, se pone de relieve el impacto que la familia tiene en su hijo. Si le presiona, si le sobreexcitan los partidos, qué dinámicas genera en la grada. Y aquí también voy a lanzar una lanza positiva en las familias. Es verdad que en cada grupo de equipos hay un porcentaje de papás, de mamás, que a veces tienen actitudes que no son muy edificantes, pero de la misma manera también creo que son los que hacen más ruido, pero que son los que son menos. Y a veces ponemos en el mismo saco a todas las familias y creo que es injusto. O sea, que un 20-30%, que 3 padres, 2 madres sean un poco dinamita para sus hijos a nivel de agresividad verbal, no verbal y de presionar y todo, no quiere decir que haya otra gente, otros padres, otras familias que su comportamiento sea muy edificante y sea muy de tener en cuenta y muy positivo. Entonces, lo que estaría claro es que no podríamos generalizar, ¿no? Pero a No. veces esto también incluso, ahora a mí se me ocurre una reflexión, ¿no? Porque se habla mucho, ¿no? De que en la actualidad, a veces sí, a ver, ¿qué te parece a ti? Si tú también crees que los valores en el deporte se están perdiendo en la actualidad con esa creciente profesionalización, la presión por los resultados, la competitividad, ¿qué opinas sobre esto en la evolución del deporte en los últimos años? Yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, cada vez el deporte es más mediático, sale más por la tele, hay una presión exagerada en que de manera inconsciente o consciente las familias les gustaría y desean que sus hijos lleguen a lo más alto, pero yo hablaré desde la objetividad. La objetividad es que uno de cada 4.000 chicos que hacen deporte en España llegan en algún momento determinado a ser profesionales o al alto rendimiento deportivo, uno de cada 4.000. Entonces, esta es la realidad, esta es la situación que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿qué digo yo? Que bueno, que yo creo que tenemos que cambiar la palabra competir por colaborar, ¿no? Ajá, muy bueno. Entonces, el deporte de equipo, incluso el deporte individual, tiene mucho de equipo. Desde el preparador físico, el que le acompaña, el que le guía, desde los diferentes roles que se establecen en un equipo colectivo, ¿no? Entonces, eh, es como, pues intentar ser cada vez mejores, en progresar, en intentar ver, en valorarme a mí con mi evolución conmigo mismo, pero también en relación a mis compañeros. Y evidentemente después tenemos que
tenemos un oponente con el que tenemos con una pelota por el medio, intentar ser superiores y ganar. Pero si el ganar está implícito en usar todas mis malas armas, mis contravalores para hacer lo posible, creo que no estamos en el camino correcto. O sea, aquí, claro, entraríamos en juego como si el deporte, depende cómo se conduzca, puede generar esa especie de contravalores, ¿no? En la formación de un menor. Y aquí entra en juego otra de las reflexiones cuando hablamos también mucho de ética, de moral. Y, por ejemplo, se habla mucho de, ¿tú considerarías que, por ejemplo, la ética deportiva, ¿no? Esta buena conducción del valor, debe enseñarse de manera más formal, más continua, o que sea un aprendizaje más espontáneo a través de la práctica deportiva? Yo creo que la espontaneidad, el hecho de el que a mí me vean, no que yo diga lo importante que es el respeto, el esfuerzo, el compromiso, sino que si a mí me ven que yo respeto, que me esfuerzo, que tengo una actitud positiva, llega mucho más esto que el hecho de conceptualizar según qué valores, ¿no? Entonces yo estoy más por el hecho de decir modelo, ejemplo y referentes en aquello que nosotros consideramos valores que nos tienen que llevar a buen puerto y nos tienen que hacer mejor personas, mejores deportistas y mejores integrantes de una sociedad que cada vez necesita más de generosidad, de gratitud, de compañerismo, de amistad, de estos valores, ¿no? En todo caso, sí que es verdad que está muy bien sistematizar los valores, hablar de valores, programar valores en práctica deportiva, de manera muy lúdica, muy bonita, que haga vibrar en este caso al deportista y que le haga entender al deportista que tome conciencia de que entre ser humilde o prepotente no hay color, que entre ser ególatra o saber colaborar y trabajar en equipo no hay color, entre ser un vago o esforzarse no hay color. Entonces, fíjate que estamos hablando de valores y contravalores, pero que cuando al final alguien toma conciencia de qué le irá mejor para la vida, qué le irá mejor en sus sistemas donde él se va a mover, lo normal es que le dé valor desde un punto de vista empático a los valores y a las virtudes. Pues fíjate, me ha gustado mucho incluso el hecho, ¿no? De que es verdad que hay diferencias a veces de cómo se enseñan los valores en el deporte en función de la categoría o de la edad. ¿Y cómo crees que varía el enfoque? Por ejemplo, desde edades tempranas deberíamos de priorizar algunos aspectos, o sea, por ejemplo, el disfrute, la diversión, y quizás en edades más adolescentes, adultas, potenciar otra serie de valores o trabajarlo indistintamente. Yo creo que secuenciar muy marcadamente los valores por edades y todo. Es verdad que los valores al final siempre se mezclan y es muy complicado seleccionar, pero sí que es verdad que hay unos valores que tienen que como que se tienen que trabajar en una edad determinada. Por ejemplo, el valor, como decías tú, del disfrute, de la diversión, de la amistad, inicialmente es lo que te hará continuar en el deporte. O sea, alguien continúa en el deporte por sentirse útil, valioso, reconocido y sobre todo que forma parte de un grupo. Entonces, si tú quieres formar parte de un grupo, el valor como el saber trabajar en equipo, la amistad, el compañerismo, la colaboración, son fundamentales. Es verdad que como vas evolucionando, ya se ponen en juego otros valores, ¿no? Hasta qué punto tú haces deporte para pasártelo bien o porque tú quieres un grado de progresión más importante, ¿no? Y a partir de ahí se complica todo, ¿no? Porque entonces ya vienen ya no tanto la colaboración, sino viene más la competitividad, el hecho de ser... Y ahí después el hecho de que, cómo se entiende el hecho de que no siempre ganamos o no siempre sacamos los resultados que queremos, ese grado de resiliencia, ese saber frustrarte, este saber aprender, levantarte, superarte y a por la siguiente. Y el deporte, la ventaja que tiene es que nos da 1000 experiencias para poder encontrarnos con situaciones que nos van a poner en juego. El que yo escojo el camino fácil o el camino más complicado, más difícil, pero a la vez más penetrante y que nos va a ayudar más como
como personas a nivel individual y en la sociedad. Entonces me gusta mucho ahora que hablas de cómo puede contribuir esto de los valores en la sociedad, ya que ¿crees que entonces los valores en el deporte pueden contribuir a una mejor sociedad, más cívica, etcétera? ¿O cómo crees que podría aportar esto en la sociedad en general? Clarísimamente, clarísimamente. Cuando nosotros vemos lo que nos ha llegado de experiencias en valores positivos en el deporte, el sentimiento que tenemos como espectadores es de orgullo. Habremos ganado o habremos perdido, pero el sentimiento de un equipo unido, con un mismo objetivo, trabajando con generosidad, con humildad, con cohesión, ganará o perderá, pero como espectadores, dices, a veces, pondré un ejemplo, el Mundial que España gana el Mundial. ¿Lo hubiese podido perder? Sí. Hay una jugada donde Iker Casillas salva con el pie en la frontal creo que es a Robben, ¿no? Así es, a Robin. Pero la idea, ¿cuál es? ¿Estábamos orgullosos de ese equipo por lo que estaba transmitiendo? ¿Por cómo empezó el Mundial? ¿Por cómo progresa? ¿Cómo saca el segundo partido, el tercer partido? Los cuartos de final contra Alemania. Estoy hablando de esto, ¿no? Entonces, cuando hay valores en positivo, el sentimiento que siempre tenemos es de orgullo. Me identifico con esto que creo que nos hace bien como sociedad. Claro, la igualdad, la inclusión, el ser generoso, Muy bien. la diversidad, el pluralismo, el entender que cada uno puede tener un rol y cada uno lo juega a su manera. Yo creo que, claro que esto beneficia a la sociedad y nos hace más fuertes y nos hace sentir orgullosos. Y es por donde voy, ¿no? Fíjate que siempre te hago el símil de deporte y vida y deporte. Si todo se mezcla, si son situaciones que van unidas de la mano. Fíjate, incluso profundizando un poquito, a mí me gusta mucho tocar la parte más personal, ¿no? Y en base a tu trayectoria tanto deportiva como profesional, ¿crees que podrías compartir con nosotros algún ejemplo de valores que, por ejemplo, no se hayan transformado de la vida de un deportista a un equipo o incluso en primera persona, ¿no? Experiencias que hayas vivido, tanto desde tu rol como deportista o como profesional, que digas, ostras, Guille, ejemplos concretos o referentes que tú digas, ostras, que te hayan marcado incluso de por vida, que te hayan impactado. Sí, yo te voy a poner un caso que ahora me voy a desnudar emocionalmente contigo, con la gente que nos pueda estar escuchando, por un tema muy claro. Yo perdí, o sea, fíjate lo que estoy, yo perdí una final olímpica. Nada Y, más y nada y, menos, ¿eh? y ¿por qué no digo? Gané la medalla de plata. O sea, mi connotación es negativa respecto a mis expectativas. Yo quería ganar una final. Cuando yo no gané esta final, entré en un proceso, te diría que de una cierta depresión, de un cierto estado de ansiedad, donde a mí me surgieron muchas dudas personales, muchos miedos. No soy el deportista que creía que es, cómo es que en el partido más importante no he estado a mi mejor nivel, cómo he podido, y lo hablaba en primera persona, me sentía culpable de que hubiéramos quedado medalla de plata. Esa es la parte objetiva de cómo yo lo viví y es la parte de mis sentimientos y mis emociones. Pero aquí hay algo relevante. Cuando yo vuelvo de la selección y voy a mi club, con el que estás durante 10 meses trabajando para unos objetivos comunes, y ves a tus compañeros que hablan contigo, que te animan, que te ayudan, que te hacen sentir importante, eres el mismo de antes de la final. Tienes un potencial enorme, nos lo vas a demostrar, confiamos en ti, y ya verás cómo el deporte te dará segundas oportunidades y te necesitamos. Y al cabo de 6 meses, 7 meses, juego mi primera final europea de hockey sobre patines en Portugal. Hago mi mejor partido hasta ese momento, quedamos campeones de Europa, soy jugador referente. Yo soy jugador referente en esa final por la ayuda de mis compañeros cuando yo estaba en lo más bajo anímicamente, ¿no? Eso es lo que yo creo que es el valor del equipo, del grupo, de la autoconfianza en ti mismo que te lo dan los demás, la generosidad de mis compañeros
y en ese caso viene mi gratitud a ellos por lo mucho que me aportaron en los momentos que estaba abajo, ¿no? Te he explicado una anécdota personal del peor momento que yo he vivido deportivamente, y ahora que ya tengo mis muchos años, no te diré los que tengo, pero mis muchos años, es verdad que ahora sí que entiendo que gané una medalla de plata. Entiendo. Porque yo lo relativizo todo mucho más ahora. Pero en ese momento, con 22 años, internacional, cuando todo el mundo dice que eres el mejor por todo el mundo, cuando 3 días antes habías ganado la misma selección con la que juegas la final, haciendo un muy buen partido y siendo superiores y ganando. Pero curiosamente, llega a la final y la pierdes. Y ahí te vienen todos tus miedos. Si en esos momentos de miedos, de baja autoestima, de cerca a la depresión, no hay la ayuda de valores positivos de tu entorno más inmediato, no sé lo que hubiese sido de mi trayectoria deportiva. Entonces, es ahí donde está la clave de los valores. Menudo ejemplo, tanto no solo deportivo, sino de vida, ¿eh? Que pueda ayudar a tanta gente el que acabas de compartir, la verdad. Sí, me he desnudado un poco emocionalmente. Lo he hecho en muchas conferencias que lo hablo, algunas veces me he emocionado y me ha caído alguna lagrimilla y tal, porque todos queremos lo mejor, pero ¿qué es lo mejor? Y mi experiencia y mi capacidad de superación, de resiliencia y mi valorar en mi persona lo mucho que me ayudaron gente muy cercana y que a día de hoy han pasado 30 años, son mis mejores amigos y nos reunimos 4 veces al año para compartir sonrisas, tal. Eso es vida, pero es vida porque ha habido deporte donde nos ha puesto en caminos de valores positivos. Qué bueno, amigo mío. Pues fíjate, para ir concluyendo esta gran entrevista, que si por mí fuera no terminaríamos. Por mí tampoco, pero estoy pasando bien. Porque, ostras, qué bonito, y más compartiendo esta gran experiencia. A nosotros nos gusta mucho poder concluir pidiendo a los referentes, a los profesionales, sé que es muy complejo, muy difícil, tenés que elegir, pero Carlas, si tuvieras que elegir un top 5 de valores, ¿cuál elegirías? Guau. Empieza el primero. No te lo diré en orden. Y seguramente después de esta pregunta a bote pronto te diré, hostia, no lo tengo claro. Yo te diré los que a mí me han marcado y cuando yo veo reflejados en otra gente, creo que son muy interesantes, me hacen de espejo y me ayudan mucho y creo que son los que a mí me ayudaron en el deporte y me han ayudado en la vida. Una es la humildad, la capacidad de escuchar, de tener ganas siempre de mejora a través de no lo sé todo, me dejo ayudar, yo creo que o sea, en la ciudad en la que vivimos yo creo que la humildad es muy importante. La segunda es muy clara y en esta coincidencia con muchísima gente, el esfuerzo. Nadie te regala nada, te lo tienes que trabajar tú. Y las cosas no caen por su propio peso si tú no le pones proactividad, ganas, deseo, y ahí vendría ese grado de, no tanto de motivación, ni sí de disciplina, de pam, 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 meterte, y eso yo creo que nos ayudará a todas las personas. La tercera es el respeto. Respeto a uno mismo, respeto a los demás, y fíjate que si en la sociedad nos respetáramos todos, o entre todos, iría todo mucho mejor. Después es verdad que mucha gente dice la admiración, ¿no? Y es verdad que cuando tú admiras a alguien dentro de tu equipo, por el solo hecho de no fallarle, das más de lo que incluso tú crees que puedes llegar a dar, ¿no? Entonces, el respeto para mí es muy grande. Después, yo tengo un valor que es muy social y que quiero poner aquí. Y no sé entre estos dos valores por cuál decidirme. Uno es el trabajo en equipo y el otro es la generosidad. Yo me quedaría con la generosidad porque si tú eres generoso, es como que ya forma parte importante del trabajo en equipo. Cuando tú eres generoso, lo eres en la vida, con la sociedad, con los que más necesitan de tu ayuda y en el fondo contribuyes a una mejor sociedad. Y el último, y este sí que creo que es una dosis de realidad que todos tenemos, es la resiliencia. Todos los que formamos parte de esta vida y de esta sociedad pasaremos por situaciones
que no queremos, que no deseamos y que incluso no merecemos. Pero la capacidad que tengamos de levantarnos, de superarnos, de aprender sobre lo que nos ha pasado y no ver el fracaso o el perder como algo negativo, sino como algo que forma parte inherente del camino y que con un buen proceso y con un grado de aprendizaje nos podemos salir más reforzados de esta experiencia. Yo creo que con estos 5, humildad, esfuerzo, respeto, generosidad y en este caso resiliencia, vendría mi carta a los Reyes. Wow, brutal, amigo. Ya te digo, esto, la verdad es que es un auténtico lujo que hayamos tenido oportunidad de poder tenerte con nosotros, que tantas personas, familias, entrenadores, deportistas puedan aprender de esta gran lección de vida y de esta gran experiencia de vida que tienes. Y de verdad que te lo agradezco muchísimo, muchísimo. No, el lujo es mío de compartir con alguien que sabes que te tengo mucho cariño, que te tengo incluso por tu edad mucha admiración, por tener la capacidad de trabajártelo, de currártelo, de ese grado que tienes inherente de mejora constante en todo aquello que haces, y el haber compartido contigo años de vida en la Masía. Es un regalo verte ahora proyectado en alguien que aportas al deporte, a la sociedad, valores como los que yo he dicho que son importantes y que hacen que el deporte sea cada vez mejor, que las familias cada vez que se incorporan al deporte tengan más claro ese papel de acompañar en el proceso formativo de su hijo. Y nada, que te animo a que continúes con este trabajo divulgativo en valores para papás, mamás, familias, para entrenadores y evidentemente para los deportistas, que son los que al final harán que tengamos una sociedad mejor, más justa y de la que nos sintamos más orgullosos. Muchísimas gracias, Guilla. Muchísimas gracias de corazón, amigo mío. Señoras y señores, don Carlas Folguera con todos ustedes. Gracias, amigo mío. Gracias, un abrazo, Guilla.